el sexto libro de la Biblia, el libro de Josué, el capítulo que sigue después del 9. Josué, capítulo 10, por favor, si son tan amables. Josué, capítulo 10. Josué es tan conocido por el mundo cristiano porque ahí encontramos esa palabra tan linda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lindo verso que a veces se nos olvida, y eso es lo que queremos tratar de recordar en este día. Josué 10, versos del 12 al 14. Mire a su lado, comparta su Biblia, por favor. Josué 10, del 12 al 14. Amén. Muy bien. Ya no soy en muchas páginas, pero es porque todos lo traen en el fondo. Todos lo traen en el teléfono ahora, la mayoría. Dice la palabra del Señor: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Subraye eso: a la voz de un hombre, porque Jehová, iglesia, esto para nosotros, peleaba por Israel. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Confesamos que no la conocemos y necesitamos que tu Espíritu Santo venga y la ponga en nuestro corazón. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo una vez más tenga efecto en nosotros y nos puedas limpiar de todo pecado, y seamos dignos oidores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Limpia mis labios, Señor, y permite que traiga alimento para que tu pueblo sea fortalecido en este día. Te lo suplico en acción de gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Simple el título de este día: con autoridad. Simple, sencillo, pero lo dice todo. Autoridad. Todos nos sacudimos cuando oímos esa palabra, porque a nadie le gusta la autoridad, y todos necesitamos de autoridad. A nadie le gusta recibirla, pero todos queremos aplicarla. Cuando la aplican en nosotros, no mucho nos llega, pero cuando tenemos que aplicarla, cómo nos gusta. Cuando dicen que alguien está sobre autoridad sobre nosotros, no mucho nos gusta, pero cuando dicen que tenemos autoridad sobre otros, ahí nos sentimos bien. Ese es el ego humano, ¿no? Ese es el ego de cada uno de nosotros. Y cuando de nosotros me refiero a todos los seres humanos, porque tenemos eso. Somos egocentristas, ¿no? Nos gusta estar en control, pero que nadie nos controle. Eso es tan así, hermano, que hoy en día nos reímos en la mayoría de las veces, pero la palabra sigue siendo seria, y la palabra sigue diciendo: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Alguien diga aleluya. Pero ya ve la reacción de las mujeres. ¿Cómo no? La Biblia sigue diciendo lo mismo, eso no cambia. El hecho de que usted lo crea o no lo crea, lo haga o no lo haga, no quita que la Biblia sigue diciendo: mujeres, someteos a vuestros maridos. Si usted ama a su esposa o detesta a su esposa, la Biblia sigue diciendo lo mismo: maridos, amad a vuestras mujeres. Alguien diga.
Aleluya. So, esa es autoridad. No nos gusta. Nos resistimos a la autoridad. Nos resistimos a ser confrontados o a ser dirigidos o simple y sencillamente a someternos a aquel que ha sido puesto sobre nosotros. En el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual, usted sabe, la Biblia es muy clara cuando dice que nos sometamos a toda autoridad superior a la nuestra, porque toda autoridad es puesta por Dios, tanto para beneficio de aquel que la cumple, como para miedo de aquel que no la cumple. Así que la autoridad está ahí y forma parte, nos guste o no nos guste, de nuestro diario caminar. Nos sometemos por las buenas o nos sometamos por las malas, la autoridad va a estar presente en cada día de nuestra vida, de una forma u otra. Hay autoridad sobre nosotros que simplemente nos sometemos porque nos sentimos bien o porque hay una remuneración económica o una remuneración sentimental al someternos a aquella cosa. Sencillo, porque trabajamos por recibir un salario. Nos sometemos a la autoridad del patrón porque recibimos un salario. Pues la mayoría de nosotros piensa, ese viejo panzón me cae mal, pero es tu jefe y si no te sometes a él, no hay salario. ¿Me doy a entender, hermanos? Es cuestión simplemente de entender que la autoridad va a estar sobre nosotros, nos guste o no nos guste. Pero lo que yo quiero centrarme en esta hora es algo que se nos ha olvidado como iglesia, que se nos ha olvidado como una institución espiritual en medio de un pueblo material. No sé si me di a entender. La iglesia es una institución creada por Dios. La autoridad que la iglesia tiene es espiritual. Hay mucha iglesia que está metida en la política y está metida en estas cosas y tiene cierta autoridad política. I don't care. A mí no me importa esa área de la iglesia. Me importa el área espiritual, porque yo he sido llamado a predicar la palabra de Dios que cambia el corazón del hombre de adentro hacia afuera, que toca el corazón, el espíritu del hombre para que el hombre pueda cambiar. Y si el hombre cambia, entonces sé que todo puede tener un cambio razonable para la gloria del Señor. Y si la política cambia, lo que hace son caos. Si no, pregúntele allá a Venezuela. ¿No es cierto? O sea, eso no trae, hay una autoridad que se impone de esa forma que desafortunadamente nos afecta. Si usted lee esas cosas que suceden, se da cuenta que hay muchos cristianos que han padecido la violencia que se está viviendo por allá, porque la iglesia no está exenta de sufrir, porque estamos en el mundo material. Si la economía está mal, la iglesia sufre, claro que sí, porque nosotros formamos la iglesia, ¿no? Y quien pierde el empleo no es la iglesia, somos nosotros. Por lo tanto, sufrimos todo ese tipo de desvaríos sociales o políticos de una u otra forma, porque tenemos a fuerza que estar sujetos a las autoridades. Y si no nos sometemos, nos matan. Entonces mejor nos sometemos por las buenas antes de ser somatados por las malas. Cuando hablamos de autoridad eclesiástica o autoridad de la eclesía, la autoridad de la iglesia, tenemos que hablar de una autoridad espiritual. Nosotros, y si usted nos visita, perdóneme, quiero hablarle primero a la iglesia en sí. Nosotros como iglesia bautista, histórica, tradicional, hemos tenido muchos cambios porque hemos tenido muchos problemas. Tradicionalmente hablando, las iglesias nuestras nos hemos caracterizado porque no aceptábamos ciertas cosas espirituales que la Biblia dice que ahí están. Un ejemplo, muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, 15 años, 18 años atrás, 20 años atrás, yo pensaba que los endemoniados o las personas que tienen espíritu que no es el de ellos, que es un espíritu inmundo, dice la palabra, yo creí que eran cosas que eran para el tiempo de Jesucristo, que esas cosas ya no se daban, que el exorcista simplemente fue un hit de Hollywood y ya estuvo, pero que esas cosas en el mundo del siglo XX habían pasado de moda, que no se podían presentar.
Cuando me tocó confrontarlo, me di cuenta que la palabra es viva y eficaz y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el hombre cambia, pero Dios no cambia. Que la sociedad material cambia, pero la sociedad espiritual no cambia. Sigue siendo tan latente como cuando Jesucristo predicaba en aquellos días. Las posesiones, y yo sé que todavía habrá muchos pastores que me escucharán, porque sé que algunos nos miran a través del internet, que estarán en desacuerdo conmigo, tienen todo su derecho, yo lo respeto sin ningún problema. Yo lo digo y se lo repito a cada uno de ustedes, hablo desde mi experiencia, no desde mi teología, sino desde mi experiencia, porque mi teología me enseñaba que esas cosas no existen. Mi experiencia me ha enseñado, porque lo he visto en carne propia, que eso sí existe. Entonces he tenido que cambiar ciertas cosas de autoridad teológica y poner una autoridad espiritual por encima de mi creencia teológica. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Cuando uno entra en esta situación de la autoridad espiritual, comenzamos a darnos cuenta, porque la autoridad espiritual, hermanos, de la iglesia, usted tiene que irse primeramente al libro de los Hechos. Y comenzar desde el libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante, y usted va a discernir, va a entender que la iglesia, aunque se mueve en el mundo material, repito otra vez, tenemos una autoridad espiritual. Y si usted tiene autoridad espiritual, tiene autoridad moral. Hermano, no puede usted tener autoridad moral si no tiene autoridad espiritual. Es imposible, es imposible que tengamos autoridad moral si no tenemos el respaldo de Dios en lo que hacemos. En el libro de los Hechos usted va a ir viendo cómo la iglesia adquiere de parte de Dios el poder que viene a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Si yo predico este sermón 25 años atrás, los líderes de la iglesia me hubieran pedido la renuncia ese mismo día. Se lo digo de corazón. Me piden la renuncia en cuanto termine el sermón, porque en la iglesia bautista tradicional no se puede hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le pertenece a la iglesia Pentecostés. Ese era la cerebro de mosquito que teníamos antes. Pero entonces uno, hermano, se va a la palabra, y bendito sea el Señor, que el Dios que amamos y servimos es un Dios vivo. Por lo tanto, Él se mueve en su pueblo y cambia a su pueblo y le da experiencias a su pueblo. Hermano, su experiencia de ser madre transformó su vida. Su experiencia de ser padre transformó su vida. Y su experiencia de ser abuelo mucho más. Yo todavía no llego a eso, gracias a Dios. Pero su experiencia de abuelo, yo he visto en algunos de ustedes el primer nieto, la primera nieta, si los hacen como les da la gana. Dejan todo por ir a ver al cipote, ¿o no? Dejan todo por ir a ver a la muchachita, porque su nieto, su nieta han vuelto a ser padres. Uno vuelve a ser padre. Yo así lo digo, esa es mi manera de expresarlo, es: cuando usted es abuela, usted vuelve a ser madre, lo único que ahora con experiencia. Y cuando le llegó el primero, ¿se acuerda que no sabía ni qué hacer? Y cada vez que chillaba, todo lo que hacía es ¡buc! ¿Verdad? O le metía el chupón a la boca. Ya con el segundo la cosa cambió. Ya con el tercero ya sabe. Ya con el cuarto ya no le importa mucho. Ya el quinto dice que chille. Ya el sexto, anda a atenderlo, le dice al más grande, ¿verdad? Y ya el séptimo ya no le importó. Vea, man, ya, ¿para qué? Estuvo 7 eso. Esa es la experiencia, pero repito, y le soy franco, un sermón como este predicado 25 o 30 años atrás me hubiera costado mi pastorado. Gloria a Dios que también la iglesia ha cambiado y ha recibido la enseñanza bíblica de que el Espíritu Santo de Dios es la promesa de Dios para todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. No es posesión de una denominación, no es posesión de una iglesia, es la posesión más linda que hay en tu corazón después que has creído que Jesucristo es el Señor y le recibes en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. La Biblia dice que entonces viene el Espíritu Santo de Dios a morar a tu ser.
Y en el libro de los Hechos comenzamos a ver una de las cosas que a mí me inquieta, pero me inquieta en gran manera, y lo comparto cuantas veces puedo con los distintos pastores que tengo la oportunidad de ver, o maestros del seminario. Les digo, ¿por qué es que el libro de los Hechos en el capítulo 3 es tan lindo cuando dice que por mano de los apóstoles se hacían milagros y maravillas? Entraban enfermos y salían sanos, entraban cojos y salían saltando, entraban ciegos y salían viendo. Y hoy en día me lo traen con gripe y lloramos por él y sale con cáncer. Todo al revés. Ya hasta miedo me da que vaya a llorar por alguien, porque a los días que voy a llorar ya no está. Me decía la hermana Oneida, si me enfermo no llamen al pastor, que no venga a orar por mí. Ya le dio miedo. Todo al revés, hermano. La iglesia ha perdido, quizás no la espiritualidad, quizás no el punto teológico, pero sí hemos perdido la autoridad. Y para que usted me entienda, se lo pongo así. Usted puede ser un buen padre que provee para su casa. Usted puede ser una buena madre que sabe administrar lo que usted tiene en su casa, lo poco, lo mucho. Pero si no tienes autoridad sobre tus hijos, tu casa es un caos. Por muy buen padre que seas, por muy buena madre que seas, por muy buen esposo que seas, por muy buena esposa que seas, si no hay autoridad en tu casa es un infierno. Y si se enoja, enójese, pero esa es la realidad. Yo le he contado que una vez me encontré con uno de los famosos de estos testigos de Jehová y quiso lavarme el coco, como decimos nosotros vulgarmente, y se me acerca y me dice, el infierno no existe, el infierno, me dice, está aquí en la tierra. Y yo le dije, en tu casa, compadre, porque en la mía no. Pues sí, y él vive en un infierno, es problema de él. Si no hay autoridad, no hay orden. Ahí en el libro del Génesis, en el principio de todas las cosas, usted va a encontrar la autoridad de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, ¿o no? Y después dijo Dios, produzca la tierra. Y después dijo Dios, produzcan las aguas. Y después dijo Dios, multiplíquense. Y después dijo Dios, y dijo Dios, la palabra de Dios trae autoridad. Esa autoridad. Y luego hace al hombre, besa al hombre o sopla al hombre, lo levanta y luego le trae su esposa. Iba a decir otra cosa, pero ya por costumbre. Y entonces le dice, esta va a ser llamada varona, porque del varón fue tomada. Silencio. Me gusta el tema porque así se me escuchan todos, se callan. A ver qué dice. Y entonces Dios les da la orden. Multiplíquense, fructifiquen y gobiernen la tierra. Tenemos la autoridad sobre la tierra porque Dios nos la ha dado, se lo va a comprobar más para adelante. Pero como hemos perdido la autoridad, la tierra se está deshaciendo. Como hemos perdido la autoridad como iglesia, el mundo se está perdiendo. Ya no tenemos la autoridad que tenía la iglesia primitiva. Hemos perdido autoridad. No estoy hablando que hemos perdido la espiritualidad, de que ya no ayunamos, de que ya no oramos. ¿De qué nos sirve ser buenos si no tenemos la autoridad? ¿Qué es lo que hace a un policía? ¿La pistola que carga o la placa que tiene? Es la placa, porque pistolas tienen un montón, pero no tienen la autoridad que tiene el policía. ¿Me doy a entender, hermanos? Así sucede también en nuestras vidas. ¿Qué te da la autoridad a ti? ¿El que conozcas la Biblia? ¿El que vayas a una iglesia? No, el que te da la autoridad es que tengas a Jesucristo en tu corazón. Eso es lo que te da la autoridad sobre todas las cosas que puedas tener en tu diario caminar. La iglesia ha perdido eso, por eso me llama la atención que de repente Josué tiene que tener una tremenda pelea. Él sabe que si oscurece, perdieron. No puede ganar la batalla. No puede ganar la batalla y en los tiempos del Antiguo Testamento nadie peleaba de noche.
Nadie peleaba de noche. No sé si en los ejércitos modernos, hermano Choriego, las peleas nocturnas son más accesibles que antes. Pero ¿se hacen o no se hacen? Se hacen bajo cierto criterio, con radares, con todas aquellas cosas que no existían en aquel entonces. Usted va a ver, por ejemplo, para un paréntesis, para enseñanza, cuando Abraham va a pelear con aquellos que han secuestrado a su sobrino Lot, gracias hermano, a su sobrino Lot. Eran un gran ejército y él lo que tenía eran puros pastores, no eran soldados, eran pastores. Y de repente agarra a todos sus pastorcitos y va a pelear contra un ejército que han secuestrado a su sobrino y a la mujer de su sobrino y a los pastores de su sobrino. Y dice que llegaron y pusieron teas, antorchas en los camellos, en los burros, y de noche llegaron y los atacaron. Y el ejército contrario no supo qué hacer porque nadie los había atacado de noche. Por eso es que Abraham gana la batalla, porque pelea de noche. Nadie había peleado de noche y no saben qué hacer y se confunden todo porque ¿a quién se le ocurre pelear de noche? A Dios, quien da la victoria. Porque Dios se sale de lo común. Porque Él tiene la autoridad para hacer ese tipo de cosas. Entonces gana la batalla porque rompe el molde, por así decirlo. Nosotros, mis amados hermanos, para entender esto, cuando Israel va a pelear, ellos saben, si oscurece no la vamos a hacer porque no podemos pelear de noche. Entonces Josué, que es el líder, le dice: Señor, si oscurece ya no podemos hacer nada. Y Dios le dice: bueno, dile al sol que se pare y dile a la luna que se detenga. Hermano, ¿a quién se le ocurre eso a usted? ¿Se imagina que usted se para en el Freeway 5 en medio del freeway? ¡Deténgase! Ahí logra ver al hospital o al morgue. A nadie se le va a ocurrir eso. Solo a Dios usted. Solo a Dios se le ocurren esas cosas. Solo a Dios se le ocurre. En medio de la batalla, no es cuestión de que Josué estaba en su casa, no. En medio de la batalla, cuando ya el sol iba oscureciendo y iban a perder, entonces voltea a ver al sol. Le dice: detente. Y a la luna le dice: don't move. No te muevas. Y dice que la Biblia dice que el sol se detuvo y que la luna se detuvo, pero nosotros sabemos ya en tiempo moderno que lo que se detuvo es el planeta, es la Tierra, se detuvo y no se movió por casi un día usted. Mire, si tú te confrontas a tu problema con autoridad, no te sorprendas de las respuestas que Dios te va a dar. No te sorprendas. Ahorita que la hermana dice amén, cuando ella fue al doctor y esperaban un montón de malas noticias, y cuando me llama y me dice la buena noticia, le dice: hermana, ¿y de qué se asusta? Y no, pues estamos orando. Pues. ¿Para qué oramos por sanidad? Y cuando se enferma, nos enfermamos nosotros del susto, ¿verdad? Y no por eso estamos orando, pues. No por eso ayunamos, no por eso somos iglesia, para demostrarle al mundo entero que Jesucristo sigue siendo Dios, que sigue manifestando con autoridad en la enfermedad, en el problema, en todas aquellas cosas que puedan acosarnos. Cuando pedimos y suplicamos, este hombre le hizo caso a Dios. A mí me llama la atención, por eso le decía, subrayelo, que Jehová le hizo caso a la voz de un hombre que tuvo una autoridad sobre la misma naturaleza. Solo Jesucristo lo pudo hacer. No, pastor, Isaías lo hizo allá con Ezequías. No, a Ezequías Dios le dijo: yo voy a detenerlo, decirle al rey esto y esto y esto, pero Dios detuvo. Pero Jesucristo fue el que le dijo a las aguas: apláquense, y al viento: cállate. Y nadie más lo ha hecho más que Josué, que voltea a ver hacia arriba y le da la orden al sol y a la luna. ¿A quién se le ocurre gobernar semejante cosa? A veces no pueden gobernar ni a la mujer, menos el sol y la luna. ¿Usted se imagina semejante autoridad? Y lo interesante es que le hizo caso a usted. ¿Por qué? Porque Dios peleaba la batalla por ellos. La autoridad que nosotros debemos de recuperar, hermanos, es la autoridad de iglesia. Es la autoridad de iglesia, y escúcheme bien. Es aquí en el monte donde vamos a hacer. No, si la iglesia es usted y soy yo. La iglesia vive en tu techo, bajo tu techo, como vive en mi casa. Si recuperamos la autoridad en nuestros hogares, la iglesia tendrá autoridad en la comunidad. Pero si no tenemos autoridad en nuestros hogares, ¿qué vamos a hacer en la comunidad? Si la misma palabra dice que el que desea liderato, buena cosa desea, pero debe de saber gobernar su casa y después gobierne la casa de Dios. Si la iglesia estamos patas para arriba,
¿Cómo vamos a gobernar el vecindario, hermanos? ¿Qué autoridad vamos a tener? ¿Qué autoridad vamos a tener? Mire, en Canadá un tiempo atrás, híjole, es que se da cada cosa. Terminando el culto terminando el culto, y salimos para la calle y no se encuentra el hermano que iba con su esposa, se encuentra con el amante de su esposa afuera. Y los dos sacan semejantes cuchillones después del culto. Después del culto. Y comienzan a pelearse allá afuera cuchillo en mano. Y los hermanos que hacían, aleluya, aleluya, no, salieron corriendo. El pastor tuvo que llamar a la policía. Y los dos hermanitos peleándose afuera, cuchillo en mano Yo pregunto, ¿qué autoridad tiene la iglesia de ir a predicar a la calle? Si estamos dando ese tipo de ejemplos en la calle, ¿qué autoridad vamos a tener? ¿Qué hacemos? No podemos. Si nosotros mismos les permitimos a nuestros hijos que hagan lo que les dé la gana mientras viven bajo nuestro techo, y después queremos venir a corregir a los hijos del vecino, ¿cuál zapato? ¿De dónde? No tenemos autoridad. No sé si me estoy dando a entender o me estoy dando a odiar, una de dos. Pero esa es la realidad que tenemos en la palabra. La palabra es la que nos da a nosotros la autoridad. Si no puede gobernar tu casa, por favor no trate de venir a gobernar la iglesia. No lo haga porque vamos a quedar mal todos. Pero si logras mantener tu hogar en paz, si logras mantener tu hogar, no digo que perfecto porque no existe, pero si logras mantener tu casa como Dios manda, entonces serás de bendición también a la iglesia donde te congregas. Porque vas a tener autoridad espiritual y autoridad moral para hacer las cosas como se deben de hacer. Por eso cuando vemos esa autoridad, y le voy a dar esta clave, allá en el Evangelio de Mateo, si ustedes leyeron su boletín, que lo hice así porque quería hacerlo así, es mi autoridad, de recordar ese mandamiento. Pero antes de ese verso, Jesucristo se para delante de sus apóstoles allá en Mateo 28 y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Traducido en nuestro castellano, toda autoridad que hay en el cielo, que hay en la tierra, ahora se me ha sido otorgada. Porque ya no soy el maestro de Galilea, ahora soy el Cristo resucitado. Ya no soy el Cristo sufriente, no, hoy soy el Cristo victorioso. O ya no voy a derramar mi sangre porque ya la derramé por ustedes, por eso ahora tengo autoridad sobre ustedes y puedo transmitir mi autoridad. Por eso él dice, por tanto, o sea, en otras palabras, ahora yo les doy a ustedes la autoridad que el Padre me ha concedido a mí para que ustedes vayan a hacer lo que yo los mando a hacer. Predicar la palabra con autoridad. Con autoridad. No dudando, hermanos. Santiago dice que si oramos dudando, no vamos a recibir nada. No lo vamos a hacer. La iglesia debe de trabajar en fe y con autoridad. En autoridad y con fe. Es la única forma en que la iglesia puede caminar. Si no caminamos así, hermanos, vamos a ir mal. Si tu casa no camina con autoridad, estás mal. Si en tu trabajo tú haces lo que te da la gana, estás mal, porque tarde que temprano vas a ir para la calle. Porque el que hace lo que le da la gana en el trabajo quiere decir que no está seguro. Yo he sido manager de negocios, yo sé lo que le digo. Cuando no hay esa autoridad sobre tu trabajo, estás mal. Cuando no hay autoridad en tu casa, estás mal. Si no aceptas la autoridad en la iglesia, estás mal. Estás mal. Bien. Platicábamos con unos pastores en Tijuana el día jueves. Ustedes saben que fuimos para allá para revisar ciertas cosas. Y platicando entonces le decíamos al pastor, ¿por qué no platica con sus ancianos, con sus diáconos, dependiendo del gobierno que puedan tener en la iglesia? Pues en una iglesia bautista usualmente es con diáconos o con su concilio. No, dice aquí, vamos a hacer lo que están diciendo, me gusta, dijo el pastor, y vamos a hacer, le dije, hermano, consulte con su iglesia. Hermano, yo sé que usted es el pastor, consulte con su iglesia. Porque el día de mañana no quiero que vayan a decir que porque nosotros lo fuimos a incitar, usted tomó la autoridad que no le corresponde, porque no es usted que va a hacer el trabajo, es la iglesia. Por lo tanto, hay que consultar a la iglesia. Aquí no hacemos nada más. Yo seré muy el pastor y aquí hay gente que sabe lo que estoy diciendo, pero yo no les traigo nada a ustedes si primero no lo paso por el filtro de todo lo que tengo que pasarlo. Yo no tengo esa autoridad de venir a decir, aquí se va a hacer lo que a mí me dé la gana. No.
No, me manda a fusilar Choriego right away. ¿Cuál zapato? Me mandan para Cuba rapidito, allá a la par de Fidel Castro. Y me tengo una foto de perdida. Eso no, hermano, hay autoridad que se debe de compartir. Déjeme confesarle, contarle esto rapidito, porque fue una tremenda enseñanza para mí y la comparto con usted. Tuve una experiencia que le he dicho en otras ocasiones, muy espiritual, muy fuerte. La señora tiene, yo no sé qué tipo de espíritu tenía. Ya teníamos como unas 3, 4 horas de estar en aquella situación, lidiando con aquel problema. Y llegó el momentito en que yo estaba cansado, espiropo, como dicen en mi pueblo. Estaba fatigado, esa es la palabra, fatigado. No podía ni hacerle hacia el dedo porque me dolía. Y el problema es que si yo no tenía la mano sobre aquella persona, se levantaba usted. Habían como 15 encima de ella, pero si le quitaba yo la mano, se levantaba. Delante de Dios se los digo. Cuando yo ya no aguanto y estoy suda, que suda, maña vieja, ¿verdad? Pero bueno, fíjese usted que para que no vanagloria y nada, pero cuando le caía el sudor en la cara, la mujer gritaba y decía que le quemaba. Así, se lo digo de viaje. Cuando siento una mano en mi hombro y volteo a ver, y era uno de los diáconos de la iglesia que había llegado en ese momento. Cuando yo siento la mano del diácono sobre mi hombro, le digo: en el nombre de Jesús, tome la autoridad. Y el hombre me quita la mano y la pone sobre ella, y la mujer no se movió. Entonces yo me pude levantar y sentarme, porque yo sentía que ya me caía. Yo ya no miraba ni la puerta de salida ahí. Y estoy en ese momentito así, la estoy viendo a ella, que está como donde está Domingo, donde yo estoy. No es que voy a decir, pero un ejemplo de distancia solamente. Está tirada en el piso, con el rostro desfigurado, como unas 3 veces más grande su rostro que de lo normal, la boca cuadrada, y le salían los dientes hacia afuera, cuadrada literalmente. Y la estoy viendo. Yo ya estaba cansado, tenemos como 4 horas de estar ahí con ella. Y le digo así suavecito, había un grupo de hermanas orando aquí, otro grupo de hermanas orando allá, y otras chismeando, haciendo otra cosa allá, y los hermanos que estaban con ella. Y entonces yo le digo suavecito, así suavecito, le digo: ¿y por qué no te vas? Pero así, ¿y por qué no te vas? Y la mujer me hacía, le decía: salte, ¿te gusta estar sufriendo? Así, hermano. Decía: salte, si te estamos reprendiendo. Pero yo suavecito: si te estamos reprendiendo, vete. Me hacía así. Lo tengo tan clarito. Usted que está allá, se me hinchó el cuero otra vez. Entonces se me ocurre la tontera a usted de decirle: salite de ahí, venite para acá. Ahora, le voy a decir por qué lo hice. Yo sé en quién he creído. Oh, yes. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que el agua y el aceite no se mezclan, señores. Y si Dios está conmigo, a mí no me importa. Y le hago el reto y lo acepta usted. Pero desde entonces ando así, no se crea. Me van a tener miedo algunos. Se siente aquella cosa y me comienza a apretar el estómago, todas las tripas, como decimos vulgarmente. Sentía que me las agarraba y las hacía, me las retorcía. Y entonces yo comencé a vomitar lo verde, yo. Y no había comido guacamole ese día. Yo comencé, que no aguanté, y me salió aquello. Y entonces la mujer se levantó sana y yo quedé sano. Digo yo por fe. Quedé sano. Se salió. Porque el dundo aceptó el reto de venirse conmigo y no pudo quedarse porque aquí está el Señor. Y se fue. Y en otra ocasión entonces le estaba contando a uno de mis maestros del seminario y le digo: fíjate que esto y esto pasó. Y me pegó en la cabeza. Viejo abusivo, dije yo. Me dijo: tonto, eso nunca se hace. Ese no es pleito entre tú y él, es pleito entre Dios y ellos. Y por otro lado me dice:
cada vez que vayas a visitar a alguien que sepas que está enfermo, tiene cosas por el estilo, para eso Dios te ha dado diáconos. Ve con los diáconos. Porque sí tú tienes autoridad, pero cuando vas con los diáconos llevas toda la autoridad de la iglesia. Entonces aprendí yo a respetar a los diáconos. Y a saber que yo solo no lo voy a hacer. Que tengo que llevarme a los diáconos para que chillen conmigo cuando llegue el momento. Y ahora no voy solo, hermanos. Si voy solo, mejor no voy. Mejor no voy. Porque si le van a pegar a alguien, dice, ahí está Quilmes, dije yo que va, lo mando a él primero. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo sé que tengo autoridad, pero no tengo toda la autoridad. Por eso la iglesia tiene diáconos, maestros, servidores y cada uno de ustedes que tiene un don de parte de Dios para que se aplique con autoridad. ¿Por qué no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Porque nos falta la autoridad. Nos falta la fe de decir las cosas con autoridad. Porque hermanos, si de algo se va a acordar este día, aparte de que yo eche la cosa verde, acuérdese de esto. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y delante de ese nombre, dice la Escritura, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. ¿Por qué nos cuenta todo esto el pastor si a mí no me importa? Te va a importar llegado el momento que tengas que usar la autoridad. Porque quien te da la autoridad es Jesucristo. Y llegado el momento que tengas que usar la autoridad, tienes que usarla no porque soy bautista, no porque soy pentecostés, no porque soy católico, no, porque vas a usar la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Ahí es donde está la autoridad. Ahí es. Mire, lea los últimos comentarios del Vaticano. Léalos. Y dése cuenta que en los 80 había un sacerdote para hacer exorcismos. Uno. Hoy en día hay más de 200. Hoy, del 80 para acá hay más de 200 y ya no tienen toda aquella cosa que tenían que hacer para recibir el permiso del Papa y toda la cuestión para poder hacer. No. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el Papa no es quien da la autoridad es Jesucristo a través de su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. No es en el nombre de nadie más que en el nombre de Jesús. Él es el que nos da la autoridad. Él es el que te da la autoridad para refrenar en tu casa. Él es el que te da la autoridad para reprender enfermedades. Él es el que te da la autoridad para gobernar tu propio corazón, tu propia vida y por ende aquellos que te rodean. Si no hay autoridad, estás perdido. Estás perdida. Cuando te sometes a la autoridad, Dios te concede autoridad. Porque la autoridad es un privilegio. La autoridad es un privilegio que Dios nos los concede para que sepamos hacer las cosas buenas que Él desea que nosotros hagamos. Cierre sus ojos un momentito más. Ya casi nos vamos, regálame un minutito más. Un minutito más solamente. La palabra del Señor es autoridad. La iglesia, ninguna iglesia, por nombre que tenga, tiene autoridad para perdonar pecados, ni tiene autoridad para llevar a nadie a la gloria con Dios. Quien tiene la autoridad es aquel que murió en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo. Él es quien tiene la autoridad para perdonar pecados y para llevarte a su gloria eterna. Pero es un privilegio que Dios nos concede cuando ponemos nuestra fe en Él. Cuando confiamos y confesamos que Jesucristo es mi Salvador. La Biblia es muy clara cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra en Romanos, serás salvo. Y ser salvo no es ser perfecto. Ser salvo significa que Dios te ha apartado para la gloria de su nombre. Por eso vino Cristo a morir a la cruz del Calvario, para que podamos ser apartados para la gloria de nuestro Padre Celestial. Si nunca has invitado a Jesús a tu corazón, yo quiero invitarte en este día a que allí donde estás
en tu mente y en tu corazón reconozcas a Jesús como Señor y Salvador y lo invites a venir a tu corazón. No vas a cambiar de iglesia, no vas a cambiar de religión, no. Vas a recibir el regalo de Dios a través de Cristo nuestro Señor. Si tan solo le dices: Jesús, en este mismo momento yo te abro mi corazón y te invito para que de ahora en adelante seas el Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma y aquel que guíe mi diario caminar. Reconozco que tú eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que por tu sangre hoy yo recibo perdón de ellos. Gracias, Padre, porque enviaste a Jesús a morir en aquel madero en mi lugar. Y hoy quiero tener la certeza y la seguridad de perdón de pecados y de la vida eterna. Si usted dijo esa frase conmigo y quizás nunca lo habías hecho, pero lo dijiste este día, quisiéramos orar contigo y por ti. Queremos darle gracias a Dios. Si dijiste esa frase en tu corazón, ahí en tu mente, levanta tu mano solamente para dejarme saber que esa frase tú también la repetiste conmigo y que ahora has abierto tu corazón y has invitado a Jesús a que venga a ser el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. Te repito, no es que vas a cambiar de iglesia, no es que te vas a hacer de esta iglesia, no, es que le vas a dar a Jesús el lugar que Él quiere en tu corazón. ¿Habrá alguien que dijo esa frase conmigo? Levanta tu mano, permíteme orar contigo y por ti. ¿Habrá alguien con nosotros que vino sin Cristo en su corazón? Por favor, no te vayas de esta iglesia sin Cristo en tu corazón. Llévatelo, pruébalo y verás que no te vas a arrepentir, porque nadie que le ha dado su corazón a Jesús se ha arrepentido jamás de recibir el amor y el perdón de Dios. Por última vez, ¿habrá alguien con nosotros? Habrá una persona con nosotros que dice: yo quisiera, pastor, que oraran por mí. Yo he recibido a Jesús en mi corazón y me quiero ir gozoso de este lugar, sabiendo que de ahora en adelante Cristo es mi Señor. ¿Habrá alguien con nosotros? Habrá una persona en medio nuestro. Amado Dios, gracias, porque si de algo estamos seguros, Padre, es que tu palabra nunca regresa vacía. Siempre la usas para corregir a tu pueblo, para instruir a tu pueblo y para bendecir a tu pueblo. Gracias por lo que hasta aquí has hecho. Nos espera todo un día de actividades, Señor. Pedimos que tú nos acompañes, que tu nombre siga siendo glorificado y que podamos tener paciencia, amor y gozo en hacer lo que tú nos has llamado a hacer en este día, para que podamos glorificarte con los hechos que podamos dar a través de nuestras manos, de nuestro cuerpo. Bendice a tu pueblo en este día y gracias por estarnos acompañando en medio de todas estas cosas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.